Muy buenas noches. Ante todo, las gracias a Dios. Y esta noche en especial se las damos por la acogida que hemos tenido de todos ustedes en esta conferencia que celebramos por motivo del Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal, el cual fue celebrado el pasado 9 de septiembre. Hemos iniciado una alianza con FEM Dominicana. Junto a ellos colaboraremos en la prevención y capacitación de mujeres jóvenes vulnerables. Y qué mejor que su directora, la licenciada Aida Domínguez, para hablarnos un poco sobre lo que es FEM. Adelante, licenciada. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Ya tuve una pequeña introducción de parte de mi querida abuela. Como ella dice, mi nombre es Aida Domínguez. Soy miembro fundadora y directora de una asociación sin fines de lucro que se llama Fundación Empodera Mujer Dominicana, FEM Dominicana. Y nuestro enfoque principal realmente radica en unos 3 ejes. El primero, planificación familiar. El segundo, capacitación técnica. Y por último, para cerrar el círculo, está la inserción laboral. De manera en particular, digamos que el primer paso, el primer eje, resulta para nosotros esencial para fines de poder garantizarle a estas mujeres jóvenes vulnerables agarrar las riendas de su futuro y que al momento de decidir salir embarazadas sea el momento ideal y que estén preparadas para hacerlos a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional y hasta financiero también. Gracias nuevamente por la invitación. Sin duda esta alianza va a llegar a muchas vidas, a muchas mujeres con un futuro muy prometedor. Me acompaña también Laura García, que es una voluntaria activa muy querida y que aporta mucho a esta causa. Así que a sus órdenes y gracias por estar aquí. Pues gracias a nuestros colaboradores y al equipo de logística encabezado por la licenciada Miguelina Vallejo, quienes nos han acompañado en esta actividad. Para nosotros es un honor, un privilegio, contar con la participación del doctor José Silier Ruiz como moderador de esta conferencia. Egresado del Instituto de Neurología de Londres, autor de 7 libros de temas de neurología y neuroanatomía, director actual de la Academia de Ciencias, Premio Nacional de Medicinas. Y de continuar, se llevaría usted, doctor, la conferencia, porque hay mucho que decir de usted. Muchas gracias, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecemos al Ministerio de Salud Pública en la persona del licenciado Elías Tejada, que es encargado del programa de alcohol y drogas del Departamento de Salud Mental. A nuestros queridos galenos que tan gentilmente han aceptado nuestra invitación. Doctora Luz Fermín, ginecóloga obstetra, representante de Gloucester de Alcohol ante la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Licenciado Edwin Polanco, psicólogo clínico. Doctora Vianna Rosario Sánchez, pediatra neonatóloga. Doctora Evelyn Lora Álvarez, pediatra neuróloga. Actual presidente, también acabo de enterarme, del Colegio de Neurología, la doctora Isabel Silverio, neurocientífica. Gracias a todos por apoyarnos. Una vez más, reitero nuestros sentimientos y nuestro sentido honrado con su participación. Esperamos que dicha actividad arroje luz y les dé las herramientas necesarias para tratar este trastorno. Con este pequeño preámbulo doy paso formal al inicio de esta conferencia. Gracias a todos y a su orden, doctor Silier, queda usted en sus manos la moderación. Adelante. Es un alto honor, en razón de que yo fui testigo de todos los desvelos, de todas las reuniones, de aquellos años de inicio en que usted y su grupo, óigame, noches enteras, tardes enteras. De verdad que ahí está la obra. Y yo voy a citar al Juan Pablo Duarte de Doña Giralda Enver, que se llama José Martí.
El José Martí, el más grande de Cuba, dijo, los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Fénix está ahí, está la obra hecha, se sigue haciendo la obra y qué bueno, se ha fundado. Esta noche vamos a tener un plato agradabilísimo de 5 conferencias. Primero, el enfoque ginecobstétrico de la criaturita en ese vientre formándose. Luego el enfoque del daño cerebral y también vamos a enfocar los aspectos psicosociales de esa mala práctica, de esa adicción. Adicción significa en romano, italiano antiguo, en Roma antigua, el adicer, que significa adicionarle a alguien. El que mal pagaba un compromiso se le era adicto al que había hecho el préstamo. Es decir, que es simplemente una dependencia. El cerebro está diseñado para el placer. No nos gusta el displacer, es malo. Entonces el placer es bueno. Entonces por esa razón usted lo busca y lo persigue. Fíjense bien, la primera conferencia estará a cargo de la doctora Luz Fermín, ginecóloga obstetra. Sucede que los currículos de los expositores son currículos muy largos. Yo lo voy a resumir en 2 puntos. Ella estudió patología del cervix en Fellow Clinic, Cleveland Clinic en Florida. Y tiene un clúster de alcohol. Ella lo dirige, representa el clúster de alcohol. El clúster es un grupo de instituciones reunidas en propósito de controlar el alcoholismo ante la Sociedad de Ginecología Obstetricia. Así que vamos a escuchar a la doctora Fermín haciéndonos un enfoque de esa parte biológica de esos primeros meses de formación tan importante en esa criaturita que deben hacer con salud. Doctora, bienvenida. Está en mute, doctora. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ok, muy buenas noches. Quiero darle las gracias a la Fundación Fénix por invitarme a este conversatorio. Darle las gracias al clúster de alcohol en representación de la Sociedad de Obstetricia. Para mí es un honor compartir esta mesa con estos grandes expositores y con este maestro de la neurología como es el doctor Cillier. Permítame citar lo que decía Gir Churchill. No hay manera de ser una madre perfecta, pero sí hay manera, 1.000.000 de maneras de ser una buena madre. Con eso quiero iniciar mi conferencia porque el tema que vamos a tratar es un tema de sorbos que embriagan la inocencia desde la gestación, el consumo de alcohol durante el embarazo. El embarazo es sin duda una de las etapas más deseada y esperada por las mujeres. Se trata de un vínculo único entre la madre y el bebé que se convierte en un solo durante los 9 meses. Cuidar el feto es fundamental en este momento tan importante, donde se van a ir dando cambios en el desarrollo de ese embrión. Por eso se debe de evitar el consumo de alcohol y cualquier sustancia psicoactiva que ponga en riesgo la vida y el desarrollo de ese bebé. Cuando la mujer embarazada consume alcohol, el bebé también lo hace. Por eso hablamos de que el alcohol es un teratógeno por excelencia, porque desde que el alcohol penetra al torrente sanguíneo de la madre, ese va a pasar al torrente sanguíneo a través de la placenta de nuestro bebé, a través del cordón umbilical. El feto es particularmente vulnerable al consumo materno de alcohol, debido a la eliminación ineficiente que tiene y a la exposición prolongada. Gran parte del alcohol que consumen las madres se excreta en el feto y se hace un círculo vicioso. Este orina de gluten líquido amniótico y el bebé se queda consumiendo más alcohol que la madre. Por eso es que el peligro de cuando la mujer está embarazada en los primeros meses o en el primer trimestre, no consumir alcohol, porque es la etapa donde el bebé está en embriogénesis, en periodo de formación y van a haber los riesgos mayores. ¿Por qué consumen alcohol los jóvenes?
Los motivos del consumo de alcohol son variados. Sentirse aceptado por grupo, buscan efecto de bienestar para divertirse, facilitar las relaciones sociales y las relaciones interpersonales, vencer la timidez como vía de escapes a los problemas sociales y a los problemas familiares. Y sobre todo sentirse aceptado en estos grupos. Los últimos estudios nos han arrojado que la mujer últimamente consume más alcohol que el hombre. Hace 4 años ocupábamos el 6º país en consumo de alcohol y actualmente estamos representando el 3er país en ingesta de alcohol. O sea que si vemos, si del 16 estábamos en el 6º lugar, ya ahora en el 2020 estamos ocupando el 3er lugar. O sea que es alarmante cómo ha crecido la alta ingesta de alcohol, tanto en las mujeres como en los jóvenes. La cantidad de alcohol que tolera el organismo varía en función al peso, edad, sexo y la nutrición de una persona. Una persona en buena salud no tolera más de 3 gramos de alcohol por litro. El hígado no es capaz de digerir, de metabolizar más de 9 gramos de alcohol por hora, por lo que la ingesta en grandes cantidades y en periodo corto de riesgo corre el riesgo de sufrir intoxicación aguda y por ende daños más severos a nuestro bebé. Lo más grave es que los patrones de consumo de alcohol han cambiado. Desde muy temprana edad, los jóvenes, influenciados por la publicidad, la accesibilidad a la bebida y la aceptación social, comienzan a consumir alcohol desde los 10 años de edad. En los estudios que revisé se ha encontrado que 1 de cada 67 mujeres embarazadas consumen alcohol y darán a luz un niño con síndrome de alcohol fetal. Lo que se traduce que 119,000 niños que nacen cada año a nivel mundial podrían tener secuelas del síndrome de alcohol fetal. De ahí es que hablamos del TIAF, que son los trastornos de espectro del alcohol. No es más que en el 1968, cuando el francés Paul Limoges, junto a un equipo de colaboradores, comienza a estudiar niños, hijos de padres alcohólicos, y ahí es que encuentran los signos y síntomas que le proporcionan criterio para diagnosticar la afección. El término TIAF incluye las siguientes afecciones: síndrome alcohol fetal, síndrome alcohol fetal parcial, defectos de nacimiento relacionados con el alcohol, trastornos neurológicos relacionados con el alcohol, trastornos neuroconductuales relacionados con el alcohol por la exposición prenatal. El síndrome del alcohol fetal es la forma más grave y más difícil de diagnosticar de los TIAF. Este síndrome desde el útero puede comenzar a acarrear problemas, como son las muertes intraútero, aborto, parto prematuro, malformaciones congénitas, malformaciones orgánicas. Ya a nivel del desarrollo, el bebé comienza a presentar una serie de signos y síntomas como son daños cerebrales permanentes, anomalías congénitas, restricción del crecimiento tanto prenatal como postnatal, características faciales dismórficas, que son los rasgos faciales ya muy diferentes al fenotipo convencional, déficit cognitivo y conductual y de la función adaptativa. Las alteraciones en el desarrollo neurológico asociadas con el SAF o el síndrome de alcohol fetal más adelante de la vida llevan a discapacidades secundarias sustanciales, como son fracaso en lo académico, agresividad, déficit de atención, abuso de sustancia, problemas de salud mental, imposibilidad para adaptarse a los medios, ya sea al nivel escolar, de socializar en los grupos. No van a tener capacidad para vivir independiente y mantener un empleo fijo, con implicaciones que van a generar a largo plazo que ese sea un niño que tenga más posibilidades de consumir sustancias psicoactivas, porque ya él tiene una secuela. Entonces esa falta de adaptabilidad
y de todos esos componentes, pues lo van a llevar al niño a que sea un niño más agresivo y no pueda compenetrarse en los medios sociales ni a nivel de la escuela. La única manera que podemos prevenir el síndrome de alcohol fetal es haciéndole conciencia a nuestras embarazadas del daño que provoca el alcohol en el embarazo. Y para eso la piedra angular somos nosotros, los obstetras, porque la chica desde el inicio del embarazo va a llegar a nosotros, donde se le va a hacer un interrogatorio, donde debemos de interrogarla de una manera que ella no se sienta agredida ni vejada, ni que le estamos señalizando, sino buscar la manera para sacar la información de qué sustancia ella ha consumido o si es una chica que consume alcohol. Con el consumo de alcohol no hay cantidad, no hay tiempo, no hay tipo y no hay momento. Todos los alcoholes en el embarazo hacen daño, desde el inicio hasta la etapa del desembarazo. No hay alcohol seguro, no hay un momento seguro y no hay tiempo seguro para ingerir alcohol durante el embarazo. O sea que todos los alcoholes hacen daño. La cerveza que las abuelas a veces le dicen a nuestras embarazadas que se tomen porque eso le va a limpiar el bebé, eso le va a acarrear daño. Toda mujer que desde el inicio sepa que está embarazada y ha tomado alcohol, lo correcto es que lo suspenda, porque los daños más severos van a venir en el devenir que ella siga consumiendo alcohol. Si no puede controlar la bebida alcohólica, debe de buscar ayuda o consultarlo con su médico. Las mujeres que consumen alcohol deben unirse a programas de rehabilitación. Se habla que un 58% de nuestras chicas embarazadas pues consumen alcohol durante el embarazo. Si nos damos cuenta, tenemos una alta tasa de incidencia de alcohol en el embarazo. Ya tenemos estudios, tanto en el Hospital de la Maternidad de Los Minas, como en el Hospital Robert Reed Cabral, donde se hicieron estudios a los bebecitos con cardiopatía congénita y se encontraron que 29% de los bebés que estaban ingresados con cardiopatía congénita eran producto, eran bebés de madres que habían ingerido alcohol. O sea que, como decía la señora doña Giralda, es un tema que nos compete a todos porque estamos trayendo bebé al mundo con discapacidades funcionales graves que conllevan costo, gasto y mucha dificultad para insertar a esos bebés en la parte escolar porque ya son niños que vienen con muchos problemas. El consumo de alcohol durante el embarazo es un problema de salud pública y debemos buscar estrategias de prevención eficaces centradas en el consumo antes y durante el embarazo. Por dicha razón, necesitamos un sistema de vigilancia para monitorear esa incidencia y prevalencia de estos trastornos y que el personal de salud cuente con las herramientas necesarias para hacer diagnósticos oportunos. Todos somos responsables de prevenir este síndrome, familias, amigos, hermanos, padres y sobre todo la comunidad que le sirve de gran apoyo a esas chicas. El apoyo debemos darlo antes y durante estén embarazadas y nunca como sociedad podemos olvidar al TIAF, a esas personas que son tan vulnerables, ya que es una discapacidad prevenible pero invisible. En nuestro país, gracias al clúster de alcohol y al Ministerio de Salud Pública, ya contamos con una unidad que está en el Hospital Maternidad de Los Minas, aunque ahora mismo por el asunto de la pandemia no está funcionando como tal unidad, pero sí tenemos una unidad donde se hace un algoritmo para aquellas mujeres que son referidas desde el tercer nivel, la clínica privada, para darle seguimiento y hacerle ese engranaje de que ellas puedan seguir su consulta obstétrica, se manda a su consulta con su perinatólogo,
se manda a la consulta con el psicólogo, se manda a la consulta con los alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos y se incluye la comunidad. O sea que estamos haciendo algo, de a poquito estamos trabajando en lo que es el clúster de alcohol y las unidades para atención a mujeres que son consumidoras, tanto de sustancias psicoactivas como mujeres que consumen alcohol. O sea que ya tenemos rutas donde nuestras pacientes podemos darle seguimiento con todo el protocolo del lugar, con un equipo multidisciplinario dirigido por pediatras, psicólogos, epidemiólogos, las comunidades, para darle ese apoyo. A futuro ya comienzan a prepararse los próximos médicos para aperturar las próximas unidades en todas las maternidades, tanto en el Gran Santo Domingo como a nivel nacional. Así que no olvidarnos de los TIAF, como dije, es una enfermedad, es una discapacidad prevenible, pero es invisible ante los ojos de la sociedad. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias. Y cuento con usted para continuar en esta lucha. Claro que sí, aquí estamos en apoyo 100%. Ahora, esta es la apertura para el inicio. Así es. ¿Qué fue? Así mismo es, el doctor Cillier, vamos a ver un momentito. Sí, doctora Fermín, Señor. de verdad que yo la felicito. Gracias, doctor. Yo sabía que esto iba a ser un tema, iba a ser una noche de grandes estímulos. Yo la felicito, muy didáctico, se ha entendido todo. Las preguntas las vamos a hacer al final de cada bloque. Perfecto. Vamos a darle la oportunidad al licenciado Edwin Polanco, quien es encargado del Departamento de Salud Mental del Hospital Dr. Félix María Goico, Santo Domingo, y director del Senatif. Él nos va a tratar el tema de consumo de alcohol en el embarazo desde el enfoque psicológico. Así que, licenciado, los micrófonos son suyos. Bueno, igual que la doctora que acaba de participar, agradezco esta oportunidad. Poco más de 2 años estamos trabajando con el clúster de alcohol junto con Elías Mejía de Salud Pública y estamos visitando diferentes hospitales, diferentes centros para producir conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país con el trastorno del espectro alcohólico fetal. El trastorno del espectro alcohólico fetal es una enfermedad grave con 2 características que debemos tener en cuenta. Primero, que es incurable. ¿Por qué es incurable? Porque el alcohol que va desde el cordón umbilical hasta el bebé trastoca la organogénesis. Quiere decir que cada órgano que se forma en ese bebé es trastocado, es deformado en su cimiento desde el inicio. También... Cuando tú entras a la materia, tú deslizas hacia abajo y va a aparecer el ejercicio de cómo hacer una tarea. Perdón. Hay un micrófono abierto. Disculpe, licenciado. Sí. También el alcohol, el etanol, daña la organogénesis y también la organosinapsis. O sea, las primeras funciones de las neuronas, el primer intercambio que hay de una neurona a otra es dañado y por eso hay daños importantes en el cerebro de ese bebé. El trastorno del espectro alcohólico fetal produce microcefalia, o sea que su cráneo se desarrolle muy poco, bajo peso. El niño nace con una fenotipia totalmente distinta. Si tú lo comparas con sus padres, te vas a dar cuenta que no se parecen en nada. Yo quisiera, si me permitieran, presentar algunas diapositivas para que pudiéramos ver en vivo este daño que causa el alcohol al bebé. La doctora dio unas explicaciones preciosísimas ahí, muy exactas, pero yo quería que viéramos esto. Miren esta carita. Esa carita habla de una persona que
realmente está cambiada. Si el padre cuando ve al niño inmediatamente se da cuenta que hay rasgos que no son típicos de los familiares, ¿verdad? Tiene la cabecita pequeña. Aquí hay una foto que quería presentar también, que ellos parecen como si fueran primitos todos. Se ven todos juntos y no importa la raza, color, todos se parecen porque es una fenotipia específica, ¿verdad? Que produce este trastorno. Esta foto que está aquí habla del filtrum, que es esta parte de aquí. Está desgastada, no tiene la forma, el piquito en lenguaje muy coloquial, no lo tiene y la distancia palpebral es muy corta. Quiere decir que la fenotipia del niño cambia totalmente. Pero no solamente es un daño fenotípico, sino también orgánico y también en sus funciones ejecutivas del cerebro. Las funciones ejecutivas cerebrales, básicamente las funciones de memoria, las funciones del pensamiento flexible y las funciones inhibitorias, que son las emocionales, no ofrecen una calidad. El lóbulo frontal es afectado y el niño no tiene la capacidad primero de retener la información y ahí tendremos un niño que va a recibir bullying en la escuela, un niño que será rechazado por el grupo, porque el niño no aprende, ¿verdad? Las funciones de memoria normales no están en su función óptima. También están las funciones de pensamiento flexible, que es el que nos permite a nosotros cambiar de actividad y volver a concentrarnos otra vez en esa actividad, aún habiendo sido interrumpido. Un niño que no puede manejar el pensamiento flexible tendrá déficit de atención, no podrá volver a reintegrarse a las tareas. Y un niño con las funciones inhibitorias descontroladas no podrá de ninguna manera controlar la ira o los momentos de depresión. Las funciones altas, sentimientos altos y bajos no podrá manejarlo. Por tanto, será un niño con una adaptabilidad muy pobre. Socialmente es un daño terrible porque estos niños son alejados del grupo, son rechazados y ellos van a tratar de buscar ser aceptados a pesar de sus situaciones. Y es ahí donde se presenta la posibilidad de que estos niños entren en delincuencia, en consumo de alcohol, en consumo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y todo esto porque la madre tomó alcohol en el tiempo del embarazo. Hay un problema que se da en República Dominicana y el mundo, y es que la mayoría de los embarazos no son planificados. Al no ser planificados, la madre puede tener 3 meses embarazada y no darse cuenta, y en ese lapso de tiempo ha tomado alcohol sin control en grandes cantidades. Pero lo más grave de esto no es eso, sino que no existe una cantidad inocua de alcohol. No existe ninguna cantidad que se deba tomar o que se pueda tomar y que no haga daño. No hay registro, no hay nada que nos asegure que eso es posible. Por lo tanto, según los estudios que hemos constatado, con un solo trago, ya sea de cerveza, de alcohol, de ginebra, de lo que fuere que contenga alcohol, con un solo trago es suficiente para producir daño. En mi experiencia clínica, me he topado con niños, incluso adolescentes, que la madre afirma haberse tomado un solo vasito de cerveza y el niño ya carga con el problema del trastorno del espectro alcohólico fetal. Es importante que entendamos esto. Nosotros vivimos en un país donde las muertes se celebran con alcohol, los nacimientos se celebran con alcohol, los cumpleaños se celebran con alcohol. Si te dejó la novia, lo celebras con alcohol. Si conseguiste una novia, lo usas con alcohol. O si estás vago en tu casa y no encuentras qué hacer, usas alcohol. Entonces el alcohol está presente en todo el tiempo. La Navidad, si no hay ponche, si no hay vino, no se celebra. Entonces nosotros de manera cultural, nuestra idiosincrasia está permeada por una sustancia que es un tóxico venenoso. Es un tóxico venenoso, que es un gran comercio para muchos, pero tenemos que decir las cosas como son. Nosotros nos estamos matando. Y máxime en un tiempo donde nuestra juventud está siendo hipersexualizada. Imagínense qué arma más peligrosa, sexo y alcohol en manos de personas cuya capacidad de razonamientos, cuya capacidad de decisión no es tan bien clara como son los adolescentes. Entonces, el alcohol no debe participar en nuestras familias. El alcohol es un tóxico, es un veneno, y nosotros estamos tan engañados con esto que el mismo alcohol tiene una leyenda que dice que el consumo de alcohol perjudica la salud.
Pero nosotros, por causa del placer, como decía el doctor Cillier, el cerebro lo único que quiere es placer, nosotros obviamos la razón para conseguir placer, ¿verdad? Ese deseo de tener placer y sentirnos bien es mucho más fuerte que la razón y el pensamiento de saber que si lo hacemos, podemos terminar con nuestra vida y con la vida de otros. El alcohol es un asesino silente, es el encargado de matar más personas alrededor del mundo. Y las niñas, nuestras niñas están siendo intoxicadas con alcohol, están siendo usadas sexualmente y por consiguiente, si se quedan embarazadas, estas personas serán ahora los que van a consumir el tiempo y los recursos económicos y las aulas de nuestro país. No para rechazo, no nos toca a nosotros rechazar a esas criaturas cuando llegan, pero es un problema de salud pública. El Estado ahora está poniendo atención a eso, y yo soy testigo de eso y también participo con el equipo que trabaja para concientizar en los diferentes lugares que vamos, pero es un problema de salud pública porque son individuos que van a ser una carga social, económica para el país. Entonces tenemos que ser nosotros unos transmisores de esta situación, de alejar a nuestros jóvenes de los vicios, del alcohol, a nuestras adolescentes, instruirlas correctamente para que la educación sexual que sea pertinente, ¿verdad? Que sea pertinente para que ellas se cuiden, se protejan o que no practiquen una sexualidad antes de tener conciencia plena de lo que esto significa y la responsabilidad que esto conlleva. Tenemos que aumentar la cantidad de edad de personas que pueden comprar alcohol. Aunque dicen que los menores no le venden alcohol, en los colmados le venden alcohol. En cualquier parte un muchacho menor de edad no le piden la cédula para saber si es menor de edad, le venden cerveza y le venden alcohol. Entonces es un problema social, es un problema que el Estado debe tomar carta en este asunto para nosotros tratar de evitar esta situación, ¿verdad? Es un problema sociocultural también. Nuestra cultura está permeada con el alcohol y necesitamos instituciones como Fénix, instituciones como este clúster de alcohol, los clubes sociales que lleven charlas, que lleven este grupo de profesionales para advertir, porque es una enfermedad no curable, pero prevenible. Es la única enfermedad catastrófica, mental y fisiológica que se previene. ¿Cómo? No tomando alcohol. Muchas gracias. Estamos dispuestos aquí para contestar cualquier pregunta. Bueno, yo lo aplaudo, doctor, licenciado. Excelente, excelente, excelente exposición. Lo felicito. Doctor Cillier, el doctor Cillier se me perdió. Miguelina. Doctor Cillier, tiene el micrófono apagado. Doctor que no. Cillier, tiene el micrófono apagado. Entonces, eso es alarmante, de verdad. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen menos desarrollo de la corteza prefrontal. Y esa inmadurez de la corteza prefrontal es lo que hace que sean tan temerarios y tan desmedidos en sus asuntos. Pero vamos a continuar en este manjar. Parece que tenemos un problema. Verdadero manjar. Doctor, no se escucha bien lo que usted está hablando. No sale con claridad. Si pudiera hablar un poco más alto, ponerse unos audífonos, si tiene a mano. Sí. ¿Me escuchan ahora? No lo escuchamos, doctor. Se escucha muy bajito. No nada de lo que usted dijo, doctor. Nada se oyó. Se escucha muy bajito. Les voy a explicar, es que se me fue a la computadora
y estoy utilizando el... parece que es un asunto de conexión. ¿Me escuchan Ahora ahora? sí lo escuchamos, Ahora sí. sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, licenciado, que yo lo felicito, que de verdad que usted ha hecho un enfoque muy objetivo de una realidad dolorosa. Pero de lo que usted ha dicho, lo que más me preocupa es el cambio que puede hacer el alcohol temprano en ese embrión de una madre que no sabe que está embarazada, tal vez, del cambio del fenotipo. ¿Usted se imagina lo que significa en nuestro país que ese padre tenga dudas? Alex, perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora se escucha. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha ahora. escúchame, que parece que el internet se ha desconectado y vuelve y conecta. Decía yo que felicitaba al licenciado por razones de que yo desconocía. Estoy aprendiendo por primera vez ahora que esas dosis de alcohol aún bajas son capaces de cambiar el fenotipo de una criaturita. Y que en República Dominicana, cuando un padre le entrega a un hijo que no se parece a él, ya usted sabe primero. Y lo segundo decía que esa juventud nuestra es temeraria. Fuimos jóvenes todos. Yo tuve mis 15 años por igual. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esa frontera, ese lóbulo frontal, ese lóbulo prefrontal no se madura bien. Y entonces por eso son tan temerarios y tan deseosos de acción y de guerra y de pasiones desmedidas. Pero vamos a recibir ahora a la doctora Evelyn Lora, que ella es la neuropediatra que recibe ella a esos niños con esos daños ya, con esas deformidades mentales, con esos trastornos de trastornos sinápticos y de conexión cerebral. Doctora Evelyn Lora es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología, es neuropediatra, egresada de la Escuela de México. Doctora Evelyn Lora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Sillier. Muchas gracias a la Fundación Fénix por invitarme a participar en este conversatorio. Yo les voy a compartir mi pantalla porque le tengo una presentación que creo que así se me hace un poquito más fácil poderles explicar el contenido de lo que queremos transmitir. Lo que vamos a ver es básicamente las implicaciones que tiene el consumo de alcohol sobre el feto, específicamente a nivel del sistema nervioso. Básicamente, cuando nosotros hablamos del trastorno del espectro alcohólico fetal, estamos hablando de una entidad que tiene varias modalidades de presentación, desde síntomas muy leves hasta síntomas muy severos, y se relaciona específicamente con lo que es la exposición prenatal al alcohol, y como ya han hablado mis antecesores, va a tener una variedad de síntomas dentro de los que se incluyen las anomalías craneofaciales. Vamos a tener retraso en el crecimiento, son niños que pueden nacer bajo peso, anomalías neurológicas, deterioro cognitivo y conductual, y pueden tener también defectos de nacimiento. Se ha estimado que una prevalencia de este trastorno a nivel mundial ronda el 0.77%. En Europa y América del Norte, es decir, en países desarrollados, ronda de 2 a 5%, pero esa prevalencia va a variar dependiendo del país. Esta entidad representa una carga para salud pública porque va a producir discapacidad física y cognitiva que va a ser de por vida, pero también van a presentar comorbilidad psiquiátrica y médica, y vamos a ver que estas personas pueden tener una disminución de su vida productiva, desempleo, falta de vivienda, y pueden llegar también a estar en la cárcel.
Lamentablemente todavía sigue siendo Parece que los gaticos nacan en el debido precisamente al estigma social, porque muchas Es personas ok. no van a decir que consumieron alcohol durante el embarazo, ni siquiera la cantidad de alcohol. Lo que hace el diagnóstico también un poquito complejo, y vamos a depender mucho de lo que son los rasgos faciales que ya había comentado el licenciado, y de las características que se superponen con otros diagnósticos alternativos, como lo que es ya el déficit de atención que vamos a ver en niños más grandes. Vamos a ver que vamos a tener también alteraciones del coeficiente de inteligencia, también de la atención y de la memoria. En cuanto a la prevalencia, como ya mencionamos a nivel mundial, hablábamos de un 0.77%, pero eso puede variar de 0 a 15% de lo que son los nacimientos, pero va a variar, como ya mencioné también, de país en país. Por ejemplo, en Sudáfrica tenemos una prevalencia de 11.1%, y por ejemplo en países como el sudeste asiático, Tailandia e Indonesia, varía de un 0 a un 14%. Pero en países del este del Mediterráneo, como Siria y Arabia Saudita, ya ustedes conocen por las características que tiene esta población, es de un 0.01%. No alcohol. Aquí estamos viendo una imagen ya más gráfica de lo que había presentado el licenciado, de cuáles son las características faciales que van a tener estos niños, donde estamos viendo que tienen como una cara un poco alargada, van a tener las orejas Mira, ese es en Nicolás. forma de vía del Que tren. su padre era alcohólico, ven a verlo. ¿Puede apagar su Castro. micrófono? Señora, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Vamos a ver que tienen lo que se llama ptosis palpebral, que los ojos se van a ver un poco caídos, los pliegues epicánticos, la nariz un poco antevertida. Vamos a ver que la cara anterior está como un poquito en déficit de su formación. Y esas son las principales malformaciones que vamos a ver en estos niños. También, aparte de las anomalías craneales, que es algo importante para hacer el diagnóstico, nosotros vamos a ver que también se puede acompañar de anomalías sensoriales y neuropsicológicas. Cuando nosotros tenemos niños que han sido expuestos al alcohol a una etapa temprana del embarazo, pues las malformaciones van a ser más serias que aquellos que, bueno, que la tuvieron un poco más tarde, y básicamente van a ser alteraciones más que nada neuropsicológicas y sensoriales. Vamos a ver que estas personas van a tener anomalía en el procesamiento, que puede ser desde el procesamiento sensorial básico hasta el procesamiento cognitivo, y algunas regiones del cerebro, desde el punto de vista sensorial, que se pueden ver afectadas, es la percepción del olor y del gusto. Algo que en lo que estuve revisando hace mucho hincapié es que las personas, cuando han sido expuestas al alcohol en la etapa prenatal, posteriormente en su vida adulta van a tener cierta predisposición a lo que es el consumo de alcohol. O sea, que van a ya algo que adquirieron de manera intraútero, posteriormente en su vida van a ser también consumidores de alcohol por esa predisposición. Vamos a ver que pueden tener anomalías a nivel de los ojos, como ya vimos en la imagen, pero dentro del ojo vamos a ver que se van a producir un nervio óptico pequeño, la retina va a estar afectada, los vasos sanguíneos se van a ver tortuosos, ellos tienen pueden tener ojos pequeños, pueden tener estrabismo convergente, lo que nosotros llamamos visco, y una agudeza visual baja. Esas anomalías pueden ser simétricas o asimétricas. También van a tener alteraciones de la audición y por ende van a tener alteraciones del habla y del lenguaje. Ellos van a tener una disminución de la audición que puede ser tanto conductiva, o sea, del oído, de todo lo que tiene que ver del aparato del oído hasta la cóclea, o neurosensorial y central, que ya que incluye la cóclea o ya el nervio auditivo o a nivel del tallo cerebral donde se encuentran los núcleos auditivos. Esas deficiencias auditivas, pues bueno, van a hacer que el niño vaya a tener un problema del desarrollo del habla y del lenguaje, pero también de la lectura y de la escritura. Y obviamente ya posterior a esto, pues vamos a ver los problemas de atención y memoria.
que van a ser, que lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Van a tener retraso en su desarrollo psicomotor, que se puede ver desde una etapa muy temprana de su vida. El déficit cognitivo va desde un deterioro intelectual profundo hasta deficiencias específicas en la atención, en el funcionamiento ejecutivo, en la memoria, en las habilidades visoespaciales y visomotoras, y también en el rendimiento escolar. Por ejemplo, son niños que se tardan en aprender a leer y escribir o tienen problemas con las matemáticas. También vamos a ver que pueden estar presentes estas sintomatologías neuropsicológicas sin que el niño tenga las anomalías físicas. Y eso es lo que se conoce como un trastorno del neurodesarrollo relacionado al alcohol. En cuanto a lo que es el funcionamiento adaptativo y a las habilidades sociales, también van a estar afectadas, y esto va a hacer que haya una reducción en la capacidad de vida independiente para estas personas. Van a tener trastornos emocionales y del comportamiento que muchas veces lo van a hacer incapacitantes, e incluso estas conductas pueden llevar a la persona a problemas ya en su vida de adulto e incluso poder tener problemas con la ley. La hiperactividad también es otro de los síntomas que vamos a ver, el control deficiente de los impulsos, lo que es la agresión, y van a tener habilidades sociales deficientes, lo que van a comprometer también el rendimiento escolar en una etapa temprana o su rendimiento a nivel laboral. En cuanto al examen físico, desde el punto de vista neurológico, estos pacientes van a tener hallazgos no muy específicos. Vamos a tener alteraciones de los nervios craneales, son personas que van a tener problemas para articular palabras, pueden tener disminución del tono muscular, los reflejos pueden estar alterados, pueden presentar ataxia y trastornos de la marcha. Los bebés ya van a tener retraso en lo que es su desarrollo para iniciar la marcha, pueden tener problemas de equilibrio y también problemas para la coordinación. En un estudio de niños que estuvieron expuestos al alcohol, menores de 18 años, el estudio incluyó ese grupo de pacientes, mostró que había un déficit en la función motora gruesa en aquellos niños que tuvieron un consumo de alcohol moderado a severo. Moderados son madres que ingirieron alcohol por lo menos dos a menos de 14 bebidas por semana, y aquellas que son severos o fuertes, mejor dicho, de 11 a 28 bebidas por semana. O sea que estamos hablando de que es mucha cantidad de alcohol que ingirieron esas personas y se vieron alteraciones en el desarrollo de la motricidad. También pueden tener alteración en lo que es la motricidad fina, problemas de lo que es integración visomotora. Hay una prueba que nos ayuda a nosotros a determinar lo que es la competencia motora, y vamos a ver cómo esta puntuación que obtenemos a nivel de esas pruebas va a salir afectadas en estos niños. Y normalmente los niños que han sido expuestos al alcohol van a tener coordinaciones manuales más bajas y habilidades grafomotoras más deficientes, por ejemplo, lo que es la escritura, lo que es el agarre, en comparación con controles sanos, es decir, con niños que no han sido expuestos al alcohol. En cuanto a las anomalías que vamos a encontrar desde el punto de vista neuropatológico en estos pacientes, se han estudiado estudios de resonancia magnética en niños que han sido expuestos al alcohol, y se ha visto que hay anomalías específicas del desarrollo del cerebro, como lo que es la hipoplasia del cuerpo calloso y el cerebelo. Eso lo vamos a ver en una imagen. Anomalías de los vasos sanguíneos del cerebro, gliosis, dilatación del espacio perivascular, hipoplasia hipofisiaria, ventrículomegalia, es decir, ventrículos grandes, y un patrón de circunvolución simplificado. También se han visto trastornos de la migración, como son las heterotopias, y también anomalías del tronco encefálico. También otra de las alteraciones que se ha visto de manera repetitiva en otros estudios es la hipoplasia del cuerpo calloso y del cerebelo, y la ventriculomegalia y las heterotopias, así como también la microcefalia, que es la cabeza pequeña,
defectos del tubo neural y la holoprosencefalia. Todo eso va a depender del grado de exposición al alcohol, qué tanto alcohol se tomó y qué tan temprano en la edad gestacional ocurrió. De ese grupo de pacientes que se estudió, hubo un grupo que murió y se le hizo necropsia y en eso se encontraron que había microcefalia en el 13% y en el 8% había disgenesia del cuerpo calloso y un 6% tenían heterotopias. Aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en un corte sagital donde estamos viendo la imagen A, donde estamos viendo, a ver si se puede ver, se ve mi cursor. Estamos viendo en el AB, ese es un cerebro normal, y aquí comparamos con el cerebro de un niño de 12 años que fue expuesto al alcohol en la etapa prenatal, y estamos viendo, ese es el cuerpo calloso, se ve un cuerpo calloso pequeño, delgado e hipoplásico. El cerebelo, que es esta estructura que tenemos aquí detrás, se ve pequeño, fíjense, comparado con el que está sano, y el tallo cerebral, que es esta estructura que estoy enseñando en el cursor, se ve muy delgado con relación con el tallo cerebral de un niño sano. Aquí estamos viendo lo que se llama una tractografía de lo que son de las imágenes por tensor de difusión, donde estamos viendo lo que es la sustancia blanca, y en la imagen C es un niño que fue expuesto al alcohol y en la D un niño sano. Fíjense que eso es muy fácil de identificar, donde estamos viendo que aquí tenemos una menor imágenes de tractos que en un niño sano. Fíjense que se ve menos, esas son las interconexiones que hay a nivel del cerebro. En cuanto a lo que son los criterios diagnósticos, no vamos a hablar de esto, pero sí simplemente recordarle que tenemos el síndrome alcohólico fetal, donde vamos a tener los rasgos faciales dismórficos, la deficiencia del crecimiento, anomalías a nivel del cerebro y un deterioro cognitivo y conductual. Y ya las otras alteraciones que ya habíamos mencionado, específicamente el trastorno del neurodesarrollo, que está relacionado al alcohol, pero que no tiene todas las características del primero, pero sí debe tener un deterioro cognitivo y conductual y el antecedente de una exposición prenatal al alcohol ya confirmada. Entonces, para nosotros hablar del trastorno del espectro alcohol fetal, se define como la exposición prenatal al alcohol con 6 o más bebidas por semana durante 2 semanas, o más durante el embarazo, o la otra condición es 3 o más bebidas por ocasión al menos 2 veces durante el embarazo, o problemas sociales o legales documentados relacionados al alcohol en las proximidades del embarazo índice. Eso es algo sumamente importante. También el DSM-5 habla sobre lo que es el trastorno neuroconductual asociado al alcohol. Y básicamente, pues, ellos hablan de una disfunción en los 3 dominios de los síntomas, como es la neurocognición, la autorregulación y el funcionamiento adaptativo. Tenemos comorbilidades asociadas al síndrome de alcohol fetal, como son las neuropsiquiátricas y las físicas. Y esa prevalencia de estas alteraciones del comportamiento, vamos a ver que van a ocurrir 8 a 10 veces más que en las personas sanas. Trastorno del lenguaje es 10 veces más frecuente, el deterioro intelectual 97 veces más frecuente, o sea, más veces que en una persona sana. La psicosis la podemos ver 24 veces en mayor proporción, los trastornos de ansiedad también, la otitis y los trastornos conductivos o neurosensoriales y pérdida de la audición de 126 a 129 veces más frecuente que en la población sana. También se ha asociado epilepsia en un 5.9% en comparación con el 0.5% de la población, y pacientes con convulsiones y electroencefalogramas anormales también se ha visto. Se cree que la causa para la epilepsia en los pacientes que han sido expuestos al alcohol prenatal se debe a lo que son las malformaciones del desarrollo cortical, como es la heterotopia y la polimicrogiria, o tal vez a la variación en el número de copias o la hipermetilación de los sitios de los dinucleótidos de citosina
y guanina en los genes que se encuentran asociados. También estos niños pueden tener trastornos del sueño. Hemos visto que es mucho más frecuente, alrededor de un 58% de los pacientes que tienen el trastorno van a tener afección del sueño en comparación con la población sana en edad pediátrica de un 20 a un 30%. También se ha visto insomnio y parasomnia con mayor frecuencia, también seguida de lo que son apneas de sueño y enuresis nocturna. También estos niños pueden tener como alteraciones del sueño lo que es disminución en la eficiencia del sueño, es decir, que duermen, pero su sueño no es un sueño bueno, o la fragmentación del sueño, es decir, esos niños que se despiertan muchas veces en la noche y que se despiertan muchas veces en la noche, alrededor del 20% de los casos. También alteración a nivel de la melatonina, que puede ser tanto una disminución en lo que es la secreción de la serotonina, pero también como excesos o secreción avanzadas. Algo importante y que tenemos que tener en cuenta es que estas alteraciones del sueño en los niños pueden resultar de anomalías en la modulación respiratoria central, es decir, que no es una lesión del cerebro, sino una alteración ya de lo que es la parte que tiene que ver con la respiración, por obstrucción de las vías respiratorias superiores, también alteración de los ritmos circadianos, o un daño a nivel del núcleo supraquiasmático y del circuito neuronal asociado a lo que es el sueño. En cuanto a la fisiopatología, como ya yo había mencionado, dependiendo de la edad gestacional, es como vamos a ver las manifestaciones. Cuando tenemos niños que están expuestos al alcohol aproximadamente hasta los 17 días de edad gestacional, vamos a ver que estos niños es cuando van a presentar las alteraciones craniofaciales que ya habíamos mencionado anteriormente. Si es en la etapa de neurulación, que es durante el tiempo entre la tercera y cuarta semana de gestación, pueden tener también anomalías faciales que se parecen al síndrome de DiGeorge, que es muy parecido a la imagen que se enseñó anteriormente. Ya si es después del periodo que todos los órganos están formados, pues ya no vamos a tener esa alteración del desarrollo craneal, sino que más bien lo que vamos a tener es una alteración a nivel de lo que es a nivel del cerebro, entonces dentro de lo que es todo el proceso de crecimiento del cerebro, de lo que es el proceso de migración neuronal y de todo lo que es el proceso de sinaptogénesis y alteración de la sustancia blanca y de lo que es la sustancia gris. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar en pacientes que han sido expuestos al alcohol es ya alteraciones a nivel genético. O sea, ya el alcohol no es que solamente produce daño a los órganos, sino que se mete dentro de nuestro ADN y va a tener alteraciones genéticas, epigenéticas, moleculares y a nivel celular. Y esto obviamente que va a afectar al individuo para toda la vida. Se cree que el metabolismo del alcohol produce un daño oxidativo y metabolitos tóxicos como es el acetaldehído, que es el que va a afectar específicamente al DNA. Y se cree que hay antioxidantes que pueden mitigar el efecto de teratogénesis, que es cuando, es el proceso en el cual se ocurren alteraciones en el embrión producidas por el alcohol. Podemos tener alteraciones en la función endocrina, vamos a tener también, como ya habíamos mencionado, alteraciones en la migración neuronal, alteraciones genéticas, como ya habíamos mencionado. En cuanto al manejo, pues bueno, el manejo es multidisciplinario. Básicamente tenemos que enfocarnos en lo que es adaptarnos a lo que es la necesidad que tenga el paciente de acuerdo a la sintomatología que presente, ya sea a nivel conductual, a nivel cognitivo, de salud mental o capacidad adaptativa. Estos niños pueden estar en una educación especial, pero los padres también deben ser integrados a este proceso y recibir capacitación para poder ayudar a estos niños. En adultos el tratamiento, la verdad que es muy escaso porque se dispone de pocos servicios, de ya adultos que fueron, que ya crecieron y fueron niños con trastorno del síndrome alcohol fetal.
pero hay que también trabajarlos, pero se sabe que hay escasez de lo que son las evaluaciones y detección y tratamientos, sobre todo de abuso de sustancias, que pueden estos pacientes caer en ese proceso, y necesitar psicoterapia, prevención de suicidio, asistencia laboral, asistencia para vivienda y familia, o también apoyo de paternidad. No hay un tratamiento específico, se han utilizado muchos tratamientos, inhibidores de la recaptación de la dopamina, de la norepinefrina, de la serotonina y de los antagonistas de los receptores de la serotonina, pero todo va a depender de cuál es la manifestación que presenta el paciente. También se han utilizado estimulantes como el metilfenidato y la dexanfetamina. Otra de las cosas que también se ha usado en estos niños es precisamente el uso de la nutrición, la suplementación nutricional, específicamente el uso de la colina. La suplementación con colina se cree que podría atenuar lo que son los efectos en el desarrollo neurológico de la exposición prenatal al alcohol, es decir, dárselo a la madre durante el embarazo y posteriormente al niño después que nace durante los 2 a 5 años. Se cree que esto podría mejorar lo que es la memoria de reconocimiento y la memoria secuencial. También hay un programa que es la experiencia de aprendizaje interactivo en matemáticas, que fue diseñado específicamente para este grupo de pacientes y que aborda lo que es la discapacidad que tienen estos niños a nivel matemático. Y bueno, básicamente nuestras conclusiones sobre este tema y lo que nosotros esperamos es que haya una mayor conciencia sobre lo que son los peligros de la exposición prenatal al alcohol, nuevas iniciativas de salud pública para reducir la exposición al alcohol durante el embarazo, que yo entiendo que ese sería el norte, o sea, lo que es la prevención como tal. Tener herramientas de diagnóstico más eficientes y ampliamente disponibles para este grupo de pacientes, y tratamiento para los efectos de la exposición prenatal al alcohol que existen y que están puestos en marcha para nosotros tenerlos a nuestra disposición. Bueno, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Evelyn. Sí, señor. De verdad que ha sido magistral. Hemos Gracias. pasado una noche de encantos, de conocimientos, de prevención, de salvar vidas. Porque ¿de qué vale un ser humano tarado, inadaptado, violento, proclive al crimen? No, eso es letal. Estaba diseñado que viniera ahora un grupo de preguntas, pero que no, vamos a hacerlo al final. Así que todos los participantes anoten sus preguntas, que con mucho gusto al final, para continuar disfrutando. Ahora viene la doctora Bianca Rosario Sánchez y Molina. Ella es neonatóloga del Baptist Hospital de Florida. Doctor, está en mute. No se escucha. A ver, no lo estoy escuchando. No, doctor. Ahora sí. Perfecto. A usted le escuchamos, doctora. Al doctor no lo estamos escuchando, al doctor Sillier. A ver, ¿me escuchan ahora? Sí, le escuchamos. Sí, la escuchamos. Ahora. Y creo que no se concluyó, creo que no se terminó de escuchar que nuestra doctora, la doctora Diana, pues es de nuestra República Dominicana, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas. Tiene un currículum súper intenso. Doctora, un placer y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Para mí, la verdad que un honor, más que un placer, estar
con ustedes, escuchando exposiciones, la verdad que magistrales, y escuchando las diferentes perspectivas. En mi caso, pues le voy a traer un poquitito de la perspectiva ya a nivel de el neonatólogo, ¿verdad? El pediatra clínico. Así que también voy a compartirles una presentación. Les quiero pedir excusas porque está en inglés, así que, pero me va a ayudar a poder transmitirle el mensaje. Vamos a ver aquí. Pues bien. Sí, a ver, aquí sí estamos. Sí pueden ver, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, se ve, doctora. Muy bien. Se ve y se Ok. escucha perfectamente. Muy bien. Pues vamos a hablar, ¿verdad? Otro poquito, mucho de lo que voy a decir va a ser redundante. Esta exposición es más bien o estaba destinada al público en general para traer concientización sobre el tema. Vamos a ver. Es un problema terrible, como han podido ver. El alcohol está en todas partes. Básicamente, donde quiera que vamos, supermercados, fiestas, como dijeron anteriormente, todo lo que el dominicano sobre todo lo celebra. Uno de los problemas principales del consumo de alcohol es lo que se llaman las 3A, es que está sumamente accesible, también es muy asequible y socialmente aceptable. El problema es cuando su uso afecta a otro ser humano que no va a tener la oportunidad de hacer la elección de no tomar. Esto, como sabemos, no es un problema reciente. Ya desde tiempos inmemorables, la humanidad ha hecho uso del alcohol. Ya de los egipcios, los chinos ya producían bebidas fermentadas miles de años antes de Cristo. Los hindúes, por ejemplo, tenían el sura, que era una bebida a base de alcohol y cebada fermentada. Eso 3000 años antes de Cristo. También había reportes de donde se utilizaba el alcohol para fines anestésicos, y por ejemplo hay evidencia, una autoridad médica como Chacara, 100, 200 años antes de Cristo, que lo menciona como un analgésico durante los abortos. También, como sabemos, en la época precolombina se ha utilizado lo que le llaman la chicha, o sea que es muy común en las comunidades, en las civilizaciones, el uso del alcohol. Ya para los años 1600 comienza la producción de los espíritus o licores, muchas veces con fines curativos. Es bien interesante, me parece, el caso de Inglaterra, que para finales del 1600, cuando el Parlamento inglés aprobó el uso de cereales y espíritus, hubo una situación donde se comenzó a producir alcohol de una manera muy barata. Esto generó lo que se le llamó en la época el gin craze, ¿verdad? Que es la locura de la ginebra o el callejón de la ginebra, que se compara hoy en día con el uso del crack y la cocaína de nuestro tiempo. Desafortunadamente, este consumo excesivo afectó a la clase obrera, las clases más paupérrimas, al igual que lo es hoy en día. Pasó mucho tiempo antes de que alguien notara y de hecho publicara una relación entre el consumo de alcohol y los defectos congénitos. Esa persona fue el doctor William Sullivan,
fue un médico psiquiatra inglés que comenzó a trabajar en una cárcel en Liverpool, muy jovencito, 28, 29 años, y comenzó a notar cómo los hijos de estas madres encarceladas tenían una mortalidad y una morbilidad mucho más alta, hasta 2,5 veces más que el resto de la población. Y él es el primer estudio científico donde se evalúa 120 madres alcohólicas comparadas con 28 madres sobrias, familia. Pudo también por primera vez mostrar que el alcoholismo paterno no era un factor de riesgo. Fue ya en nuestra generación, ¿verdad?, donde el médico francés Lemoine, trabajaba en un pequeño pueblo en Francia, que describe 127 niños con exposición prenatal al alcohol. Unos años más tarde, Jones y Smith, del otro lado del mundo, en la Universidad de Washington, en Seattle, ellos logran revisar un abstracto, un resumen de los estudios de Lemoine. Se comunican con él, le pide que le mande sus anotaciones, y ellos se dan cuenta que efectivamente las mismas observaciones que había tenido Lemoine, ellos encuentran 8 pacientes. Entonces es bien interesante cómo, a pesar de que Lemoine, y él se quejó en su tiempo de esto, había presentado 127 niños, pero se requirió un reporte, una publicación de 8 niños con las características para que finalmente se acuñara el término del síndrome de alcoholismo fetal, que se le atribuye a los doctores Kenneth Jones y David Smith. Entonces, como se ha mencionado anteriormente, es la causa número 1 de retraso mental completamente prevenible. No hay un diagnóstico prenatal que tengamos disponible. Entonces, es muy confuso su diagnóstico. Y por eso me parece tan importante que hayamos hecho este conversatorio, porque muchas veces toma años poder diagnosticar uno de estos pacientes. No es tan fácil. Los casos severos sí los vamos a ver, pero son la minoría, yo diría. Los hallazgos físicos que van a sugerir el diagnóstico casi siempre se van a ver que son más pronunciadas estas características entre los 8 meses y 8 años de edad. Y si a eso le agregamos que hay todo un espectro de niños afectados, es bien difícil poder hacer un diagnóstico, a no ser que se haya documentado bien y este niño haya sido visto por varios especialistas. Básicamente, el diagnóstico se hace en base a 4 áreas. Primero, la historia, claro, entonces es bien importante desde el punto de vista de los médicos primarios, los obstetras, que nos dejen saber si hay historial de consumo de alcohol en esa madre. La otra parte de sospechar el diagnóstico, claro está, es los hallazgos físicos que vamos a ver en un ratito, los exámenes neuropsicológicos, y súper importante es la conferencia multidisciplinaria, que es como lo que estaríamos haciendo ahora, donde vemos las diferentes perspectivas para finalmente poder decidir si ese niño tiene el diagnóstico o no, por las implicaciones que eso conlleva. La primera vez que se describen categorías
diagnósticas es en 1996. Si nos ponemos a ver, eso es bastante reciente. Ya yo había terminado incluso la escuela de medicina antes de que esto se sugiriera como una categoría diagnóstica inclusive. Es el doctor Eugene Oim que hace unos criterios diagnósticos, pero no existe una guía, digamos, clínica para poder asignar esos pacientes en un síndrome en particular. Está lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, está el parcial, como ya explicaron anteriormente, están los desórdenes del neurodesarrollo relacionados con el alcohol y los defectos congénitos. Entonces, no vamos a complicar mucho la cosa, pero solamente para que se puedan mirar un algoritmo, dependiendo de si la persona hay historial de exposición al alcohol o no, dependiendo si hay hallazgos físicos, dependiendo de las pruebas neuropsicológicas, pues se va a categorizar. Ese paciente no necesariamente tiene que haber un historial de que hubo ingesta de alcohol, porque si el paciente muestra las características físicas típicas, se puede llegar al diagnóstico, porque muchas madres no van a decir, ¿verdad?, que han estado consumiendo alcohol. Entonces vamos a ver, como se ha mostrado anteriormente, aquí tenemos, estos son los signos cardinales en términos de la carita. Lo que se va a ver son los ojos bien pequeñitos, ¿verdad? La fisura palpebral pequeña, el labio superior fino y el surco nasolabial aplanado. Estos bebitos que tienen estos signos cardinales, si tienen por lo menos 2 de esas 3 que mencioné, y en adición a eso tienen el historial de uso de alcohol en la madre, son de baja estatura, usualmente esos se ven bien pequeñitos, como se ve este niño aquí. Algunos de ellos también tienen la mandíbula pequeñita, tienen el puente nasal aplanado, la naricita un poquito respingadita. Entonces, estas son más o menos las caritas que a simple vista vemos unos niños preciosos, que si no tenemos un índice de sospecha sería casi imposible si uno no conoce de la condición y no está al tanto de las características, ¿verdad? Y como ven, todos tienen una similitud. Los ojitos pequeños, los labios bien finitos, aplanamiento del surco nasolabial. Aquí tenemos esta niñita con los 3 signos cardinales, ojitos pequeños y los labios pequeños. Es importante, cuando se evalúan estos pacientes, una de las cosas que se hacen es que se mide la fisura palpebral y existen tablas donde podemos ver si esa medida es adecuada para la edad de ese niño o adolescente, para que se considere que es una fisura palpebral pequeña, tendría que estar por debajo del 10º percentil. Y lo que se utiliza es una reglita, vemos aquí, y se mide en milímetros y se puede comparar en esas gráficas que existen. Existen también unas guías, esto ya lo han mostrado antes, pero solo para fines de pediatras que pudieran estar escuchando. Existen estas guías, incluso se pueden conseguir ya plastificadas con las gráficas de crecimiento de la cabeza, estatura en el lado de atrás, y existen para personas de la raza blanca, personas de la raza negra,
y lo que se considera un labio finito serían los números 4 y 5, como ven ahí. Aquí tenemos un ejemplo de este pacientito que tiene la característica facial típica, y tenemos ya el mismo niño que ha crecido, que tiene 20 años, que si uno lo ve rápido, pues luce como una persona completamente normal, ¿verdad? Si no tenemos el background, el historial. Esto solo para recordar otras características físicas, el tamaño pequeño al nacer, bajo peso, retraso del crecimiento intrauterino. Se puede ver estas manitos características, que es el dedito meñique curvado. Tienen este pliegue en la palma de la mano como palo de hockey, que es como una curvatura. Pueden tener separación de los deditos, del primer y segundo dedito de los pies, y claro está lo que ya hemos mencionado antes, que es las características faciales. No voy a abundar sobre, ya esto se habló, ¿verdad? Pero los problemas psicológicos, de pobre nivel intelectual, bajo IQ, desorden de hiperactividad. Cuando uno mira esta lista, ¿verdad?, de dificultades cognitivas, se da uno cuenta del impacto que tiene el alcohol en el embrión y el feto, ¿verdad?, en desarrollo. Vamos a ver aquí. Entonces, eso solo para recordarles que es en el periodo embrionario donde es más vulnerable el ser humano, porque es donde ocurre la organogénesis. En esa primera semana, tercera semana de gestación, está la ley, lo que se llama del todo o nada, donde ese embrión o es destruido por efectos teratogénicos, o si logra sobrevivir, ¿verdad?, va y se implanta en el útero. Y es durante este periodo embrionario, que son entre las 3 y 6 semanas, donde si esta persona ingiere alcohol, donde van a ocurrir digamos, el compromiso de ese embrión. Y también recordando que es durante esas primeras semanas, las personas quizás ni siquiera saben que están embarazadas. Entonces aquí vemos un pequeño embrión, y como vemos aquí que el cerebro comienza ya desde la tercera semana de vida, los ojitos desde las 4 semanas y media, las orejitas 4 semanas y media. Entonces ya vemos el efecto que tiene este tóxico en estos tejidos. Esto es solo para, de manera visual, ¿verdad?, ver el efecto nocivo del alcohol. Este es un cerebro de un niño de 6 semanas, y este es el cerebro de un niño también de 6 semanas, pero que ha sido expuesto al uso de alcohol. Entonces, es solo para recordarles la asociación de problemas que pueden ser causadas por el alcohol, los problemas cardíacos, pueden haber problemas del esqueleto, de las manitos, pueden haber sinostosis del radio. A veces son bebitos que tienen contracturas, que no pueden mover sus bracitos adecuadamente. Pueden tener también paladar hendido, labio leporino, problemas renales. Entonces aquí, solo para que vean una de las cosas características, fíjense este bebito con paladar hendido y las características de los labios. Algunos pacientes también pueden presentarse con pectus excavatum. Aquí vemos este recién nacido con la mandíbula bien pequeñita y de bajo peso.
Entonces, el estimado y conocimiento de cuán afectada está una población es esencial para planificar y dar prioridad a los servicios de salud. Entonces, se ha visto que a nivel global, 8 de cada 1000 nacidos vivos pueden presentar esta condición. En Estados Unidos se habla de que de 1 a 2 de cada recién nacido presenta la condición y que 1 de cada 13 mujeres embarazadas que han consumido alcohol pueden tener un niño con síndrome de alcoholismo fetal. No son muchos los estudios que existen en términos de la prevalencia, pero uno de los más importantes es el de Popova, que se publicó en el 2017, donde se evaluaron 187 países y se vio que en 76 países analizados, más del 1% de esa población podía tener parte del espectro del alcoholismo fetal. Se vio en ese estudio también que la prevalencia más alta era en los países europeos, de 20 de 1000 recién nacidos vivos, y la más baja era en los países del Mediterráneo, del área este del Mediterráneo. Creo que merece una mención especial el caso de África del Sur, porque es un ejemplo actual del terrible costo de tomar en el embarazo. En África del Sur, en Ciudad del Cabo, 111 niños de cada 1000 nacidos vivos nacen con síndrome de alcoholismo fetal, seguido por Croacia con 53 casos, Irlanda 48. Se ha visto en Ciudad del Cabo que en áreas rurales hasta un 72% de los niños en edad escolar sufren del síndrome de alcoholismo fetal. Se cree que eso, bueno, imagínense eso unido al desempleo, embarazo en adolescentes, uso de sustancias. Eso ha creado una tragedia humana y social. El origen del consumo tan alto en esta región se atribuye al sistema de pago con alcohol. Desde hace más de 400 años se les pagaba a los esclavos y sus descendientes que trabajaban en los viñedos, y eso generó una descomposición social. Ahí vemos imágenes del área. A pesar de que este sistema de DOP, como se llamó, DOP en el idioma africano, significa bebida alcohólica, se volvió ya para la década del 60, se estima que todavía hoy en día el 20% de los viñedos todavía le pagan a sus empleados con alcohol. Un poquito del impacto social en Estados Unidos. Se estima que se invierten alrededor de $2 millones por paciente a lo largo de su vida, debido a los costos de todos los especialistas que van a tener que evaluar a este paciente a lo largo de su vida. Como se ha mencionado anteriormente, no solamente son los hallazgos físicos, el problema de aprendizaje, pero es que estos pacientes tienen muchos problemas de salud, van a enfrentar problemas con la ley, dejan la escuela a temprana edad, van a presentar desempleo y muy importante que es como un círculo vicioso donde ellos también tienen mayor riesgo de consumir alcohol y drogas. Y solo para reiterar que no hay una cantidad que se considere segura, tampoco se considera seguro tomar en ningún momento
durante el embarazo, que todas las bebidas alcohólicas pueden causar problemas, incluyendo el vino, la cerveza. La mujer embarazada debe parar de tomar tan pronto sea posible, idealmente antes de quedar embarazada. Entonces también quiero enfatizar la importancia de que se le hagan screenings a las personas, que se haga la pregunta. Y están en una posición muy importante los médicos internistas, los obstetras que atienden a estas madres. Es importante traer esa conversación a la mesa. Y importante igual buscar ayuda. Me ha encantado escuchar que se están realizando todos estos programas donde las pacientes pueden tener acceso, donde se les va a ayudar a controlar o dejar el abuso de sustancias. Y es bien importante que ellas puedan desarrollar un plan, darles feedback de los efectos del alcohol, cómo se ven afectadas ellas y sus hijos, pero también es importante tener un plan, cómo van a hacer para poder dejar el consumo. Así que bueno, en general, solo quiero decir que vamos a poner todos nuestro granito de arena, hacer una diferencia, recordar que no hay cura y que la prevención es la respuesta. Recordar que la mujer embarazada nunca toma sola. Hay que cuidarse y recordar que esto es un problema 100% prevenible. Entonces, todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora escuchamos al doctor Sillier. Muchísimas gracias. Usted ha tocado un punto ahí que la verdad que toda la conferencia está magistral, increíblemente. Muchas gracias a ustedes por su atención. Está muteado, doctor. Está muteado, doctor. A ver. Me gustó el tema de que la mujer embarazada no toma sola. Es verdad. Muy bueno ese eslogan. Sí, el doctor Sillier está hablando, pero parece que no se ha dado cuenta que tiene... Aquí, ahora sí. Ahora sí. Falta de tecnología. Le decía yo a la doctora Sánchez un manjar exquisito. De verdad que sí. Muchas gracias, doctor. Un honor para mí. Vamos entonces a escuchar a la doctora Elizabeth Silverio de Báez. Con ella cerramos esta noche. Ella es doctora en educación de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, con un PhD en ciencias filosóficas de la Universidad de la Florida en Estados Unidos. El hecho de que usted sea de Cambridge la acerca a mí porque conozco lo difícil que son los ingleses para sacar un PhD, para sacar un doctorado en educación. Yo la felicito. Doctora Elizabeth Silverio de Báez nos va a tratar el tema del acompañamiento terapéutico y la posible rehabilitación en este caso. Doctora, bienvenida. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Para mí es un honor estar, ¿verdad?, con ustedes esta noche, presidiendo este panel, este webinar. Esto es interesantísimo y de verdad que hemos tenido excelentes expositores, magistrales a nivel clínico específico de esto. Yo quiero iniciar con lo siguiente. No hay imposible si formamos conciencia. Si nosotros formamos conciencia en nuestra sociedad, no habrá imposible de formación. Algo que me llamó mucho la atención de la doctora Diana fue cuando ella puso, ¿verdad?, el silent pandemic. Es una pandemia silenciosa. Esto del alcohol, ¿verdad?, del espectro del alcohol fetal, es una pandemia silenciosa, el TIF. Entonces, hay una situación con este trastorno. Inicia en lo siguiente.
tenemos una falta de conciencia en nuestra sociedad. Comenzamos por el gremio social. ¿Dónde nos está afectando? Afecta el gremio social y sube al gremio educacional, porque incide en nuestros niños. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? Inicia de una ausencia de conciencia clara de lo que tiene que ver con la crianza desde que yo concibo. Desde que la mujer concibe, debe tener la conciencia de que ya está formando, de que ya está criando, de que ya tiene una criatura que pertenece a ella y sobre la cual tiene responsabilidad. En el gremio educativo tenemos varias situaciones con esto. Son las siguientes. Tenemos los trastornos y los síndromes que inciden a nivel neurocognitivo, neurobiológico y neuropatológicos en nuestros niños. Dicho sea de paso, estos afectan todo lo que tiene que ver con su procedimiento cognitivo procesal y su procedimiento neurobiológico del desarrollo. Entonces, necesitamos en esto implementar mecanismos viables para acompañar nuestra sociedad. El tratamiento para los niños consiste en que tengamos neuropsicólogos especializados en intervención de trastornos específicos como tales son los trastornos TEA, del trastorno de aprendizajes. En esto incide lo neurocognitivo. Entonces tenemos la situación específica de la intervención al adulto, al padre. En esto deberíamos nosotros formar un equipo multidisciplinario. Iniciamos con el que acompaña a la madre, psicólogo acompañante de las madres durante el embarazo, dando seguimiento, chequeos periódicos, consultas. Están los pediatras, están los ginecólogos y todo ese gremio de un equipo multidisciplinario que intervenga, ¿verdad?, en el orden de la madre y el niño para poder garantizar por lo menos una neurofuncionalidad para nuestra sociedad. Tenemos la ausencia de la neurofuncionalidad porque tenemos muchas madres que no asumen la responsabilidad de consumir alcohol durante el embarazo. Y cuando el niño muestra el síndrome, el trastorno o la condición, cuando lo vamos a intervenir a nivel específico, neuropsicológico o neurológico, y en muchos casos inicia desde el pediatra que da la voz de alerta, el niño presenta un trastorno, presenta un síndrome, pero muchas veces la madre o el padre no son conscientes del daño que viene causado a nivel neurológico o neurobiológico en el niño. Es importante crear las implementaciones en que, ¿cómo lo vamos a tratar? Tratamiento previo, intervención a la madre, concientización de responsabilidad. Luego de esto, formar un equipo íntegro social donde tengamos intervensores puntuales en estos casos. Hay algo importante que debemos mencionar y es que luego de que se desarrollan las comorbilidades del TIA, no tienen cura. Pueden tener intervenciones para llevarlo a ser funcional, pero en muchos de los casos no hay curabilidad para ello. Entonces es importante concientizar que si prevenimos y estructuramos a nuestra sociedad de la concientización específica, no debes tomar durante el embarazo, concientizar a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes y a las madres que, por ejemplo, salí embarazada, pero no sé que estaba embarazada. Tengo 3 meses, 4 meses, pero en esos 3 meses, 4 meses de embarazo, primer trimestre, tú tomaste alcohol sin darte cuenta que lo hiciste y ya está el daño en el niño. Entonces, lo primero aquí es implementar en la mejor vía posible todo lo que tiene que ver con la concientización. Y eso lo podemos hacer a través de formar equipos de charla para nuestra sociedad equipos efectivos, webinars presentes para madre, dándole el acompañamiento específico a nuestras adolescentes, jóvenes y madres a nivel general que
acceden a un embarazo, pero por problemas emocionales caen en lo que tiene que ver el alcohol. Así podremos nosotros intervenir específicamente esta problemática social. Muy buenas noches. Excelente. De verdad que sí. Muchas gracias. Ha sido puntual. Vamos a pasar ahora a un ciclo de preguntas. Yo quiero que esté ahí la doctora Silverio de Báez, que esté el licenciado Edwin Polanco, la doctora Fermín, Evelyn Lora, Bianca Rosario Sánchez Molina, para responder. La pregunta es la siguiente, la primera. Vamos a ver. ¿Significa necesariamente que puede ser que necesariamente ese niño nacerá con adicción? Una primera pregunta al panel, a lo que ustedes prefieran. Siéntanse en libertad de responder. Bueno, en el caso puedo responder porque me toca recibir esos babies. No siempre va a haber el típico síndrome, digamos, de retiro. Pero me alegra que alguien haya traído esa pregunta porque es verdaderamente un reto identificar estos bebitos. Muchas veces el historial no viene con el bebé, pero nosotros sabemos que algo no va bien. Es decir, si vemos que un bebito, no siempre incluso, no siempre vamos a ver el bajo peso del bebé, porque no todos tienen esa característica, esos son los casos más severos. Pero hay bebitos que nacen de buen peso, pero llanto constante, muy difíciles de consolar, hiperactividad. Entonces, nosotros tenemos unos scores que se hacen de abstinencia neonatal, donde podemos, nos sugiere si ese bebito puede estar sufriendo de lo que se llama el síndrome de retiro. Básicamente, cosas que observamos es como taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, a veces esos bebitos hacen diarreas, como expliqué antes, llanto constante, irritabilidad, como les expliqué, difíciles de consolar. Entonces, si tenemos un bebito con esas características, pues podemos decir, sí, ese bebito puede tener. También recordar que muchas de estas madres consumen, pero no solamente alcohol. Muchas de ellas llegan con uso múltiple de otras drogas también. Entonces, es muy difícil poder determinar si es el alcohol. Cuando decimos, siempre van a ser alcohólicos los bebés, la respuesta es no siempre. Pero cuando ocurre, no sabemos si hay sustancias teratogénicas añadidas, cocaína, marihuana. Es todo un reto trabajar con esos bebitos. Algunos incluso los tenemos que poner en medicamentos para poder ayudar a que puedan alimentarse adecuadamente y no se mantengan vomitando y puedan salir adelante, vamos a decir, y que sea factible, porque es la verdad desesperante cuidar a un bebito bajo estas condiciones. Es todas las manifestaciones que puede mostrar un adulto cuando no recibe el alcohol, igualito se va a ver en un recién nacido. Es una cosa realmente triste. Nosotros en la unidad donde trabajo, desafortunadamente sí se ven casos así, donde tienen las enfermeras que turnarse para poder mantener ese bebito. Tenemos a veces personas que van de voluntarias para poder tratar de mantener ese bebito calmado. Así que es real. Y bueno, esa es desde la perspectiva, ¿verdad?, de nuestra. Sí, gracias, doctora Sánchez. Cualquiera podría pensar, cuando escucha a la doctora, que se necesita una gran cantidad de alcohol. Tal vez nuestros escucha podrían decir, bueno, eso es una madre que bebía todos los días, pero no hay una cantidad inocua de alcohol, no hay un mínimo ni siquiera. Y como he dicho en otras charlas, la pregunta no es si mi niño va a ser afectado por el alcohol que tomé, esa no es la pregunta.
La pregunta es cuál de los espectros va a tener. Esa es la pregunta, porque siempre el alcohol que pasa por el cordón umbilical, a través de la sangre, a un bebé, a un cerebro que está en su organogénesis, que está comenzando a formarse, va a ser trastocado y como decía la doctora, su genética es dañada. O sea, tal vez la pregunta no es si mi hijo va a ser afectado. La pregunta sería, ¿cuál de los trastornos tendrá? Es que esto es un problema serio. Y muchos de nosotros tal vez en algún momento también fuimos, nuestras madres bebieron y tenemos alguna anomalía física y hemos podido salir adelante. Pero esto es una pandemia. Esto es una pandemia. Y ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir, yo no tengo rasgos del trastorno, porque es que es algo cultural. Toda nuestra familia toma alcohol. Eso que tú has dicho, Edwin. ¿Perdone? Es lo que tú dices. Aquí se bebe alcohol hasta para los muertos. Claro, para la pérdida, para la ganancia, para todo hay alcohol. Dios nos libre. Acotando, doctor, acotando un poquito con lo que dice la doctora, efectivamente, el bebé hace el síndrome de abstinencia cuando nace. No importa la cantidad de alcohol que haya tomado, el bebé tiene la posibilidad de hacer el síndrome de abstinencia. No hay cantidad de alcohol. 1 onza de alcohol puede hacer daño al bebé. No hay tipo de alcohol ni el tiempo, del tiempo que la mujer tome la sustancia. Es dañino indefectiblemente. Lo ideal es que nuestras mujeres no consuman alcohol. Y como decía Edwin, nuestras mujeres van a las consultas cuando ya tienen 3 o 4 meses de estar retrasada. Entonces tienen esos 3 o 4 meses consumiendo alcohol o consumiendo droga o fumando cigarrillo. Entonces hay una secuela grave ya en esa embriogénesis, en esa organogénesis de ese bebé que viene en formación. Y efectivamente tenemos una pandemia con esta situación que debemos y deben las autoridades tomarla de las manos, porque de verdad que cada día vamos a tener más niños con más problemas. Gracias, doctora Fermín. Aprovecho para informar que la doctora Bélgica Beato, ginecóloga, obstetra, así es. a ustedes los expositores un abrazo y los felicita por tan excelentes exposiciones. Hay otra pregunta. Tomando en cuenta que en este país no tenemos control sobre el consumo de alcohol, ¿qué otras cosas podemos hacer como sociedad para evitar que esos jóvenes esos jóvenes y nuestras embarazadas consuman alcohol? Yo propuse una vez en una reunión que teníamos con algunos del clúster de alcohol, establecer una materia en las escuelas donde se le enseñe a los jóvenes como una materia cuál es el efecto de las sustancias, todas ellas. Porque estamos hablando de un riesgo inminente para los jóvenes. No, nadie puede decir que no ha estado expuesto al alcohol. Nadie puede decir eso. Todos hemos estado expuestos al alcohol desde la juventud. Por nuestros padres, por nuestros compañeros, por los grupos sociales. Entonces, si comenzamos a educar desde pequeños y enseñamos el daño, creo que podemos hacer un gran avance en este aspecto, porque es un asunto de prevención. Es la única enfermedad prevenible. Totalmente prevenible. Hay una tercera pregunta, pero ya fue respondida. El impacto del consumo de alcohol en los primeros meses de gestación, que fue muy expresada, muy explícita en la conferencia. Una pregunta. ¿Nacen con el síndrome de abstinencia esos niños? Sí, señor. Ese es el problema. Así es. Tienen el potencial, sí. Así es, sí. Totalmente de acuerdo. Y también yo quería, porque claro, es lo más sorprendente pensar, ¿verdad? Que uno puede ver un bebé, un neonato presentando todas estas manifestaciones súper tristes, pero yo quiero decirle a ustedes que la realidad es que tampoco es que lo vemos muy frecuentemente. Es como decía Edwin, las manifestaciones muchas veces se van a ver, pero mucho después. Esto es un diagnóstico, como yo dije en un momento, puede tomar años. O sea, es cuando esta madre que tiene ya su niño de 4 o 5 añitos, que ve que no avanza en la escuela, que
que está teniendo dificultad con las matemáticas. Yo he tenido oportunidad de hablar con madres y cuando se dan cuenta es casi como que se le quitara un peso de encima cuando finalmente alguien que tiene el entrenamiento, que sabe sobre las características y solamente se necesita a lo mejor un pediatra, un maestro, alguien que haya escuchado sobre esto, que traiga ese índice de sospecha y diga, uff, vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver si esa mamá estuvo expuesta al alcohol, porque es que se le hace una batería de pruebas a estos niños sin saber por qué el niño no aprende, por ejemplo, en la escuela. Casi siempre tienen dificultades en matemáticas. Y la forma que comienza, están en una posición extraordinaria los maestros. Los maestros, creo, como tú bien dices, sí, enseñarle a los niños, pero también ayudar a identificar a estos niños, porque es frustrante para el paciente y para la familia. O sea, un niño donde la maestra, yo escuché a una madre una vez, por ejemplo, decir, me dicen que si mi niño solamente pusiera un poquito de atención, porque ella es inteligente, pero si pusiera un poquito de atención, y al otro día si pusiera un poquito de atención, hasta que es que no puede, o sea, su capacidad, la capacidad intelectual de estos niños, estamos hablando de 50, 60 de coeficiente intelectual, 70, sí. Entonces, se expone a estas familias gastando recursos, muchas veces en ponerle tutores, ¿por qué no aprende? ¿Por qué no aprende? Hasta que finalmente alguien dice, bueno, vamos a ponerlo en contexto. Finalmente es como que se le da un respiro a esta familia, ya tienen una razón, un diagnóstico. Estos son niños que le han hecho pruebas genéticas de cromosomas, si será autismo, porque es como un abanico de posibilidades y que hay que ir descartando. O sea, no es un diagnóstico que uno lo va a hacer en una sola visita. Por eso es tan importante que tengamos este conversatorio para poder mantener esa comunicación entre especialistas, que muchas veces falta, porque uno está muchas veces absorto en trabajar lo que me toca a mí y se lo mando al otro. Y cuando venimos a ver, se pierde el historial, se pierde, nadie habla con el psicólogo, nadie, le llegan a uno los reportes de lo que dijo el neurólogo, de qué se está sospechando. Y si no es por a veces los mismos padres que sirven de enlace, bueno, me dijo tal, para que alguien finalmente pueda hacer ese diagnóstico. Como vieron, el diagnóstico es muy reciente. Estamos hablando que en el 2016, ¿ustedes se imaginan eso? Pediatras que me puedan estar escuchando, médicos primarios, del 2016, eso fue el otro día. Ninguno de nosotros que estamos en este panel, a lo mejor 15 años atrás, siquiera tenía el conocimiento de cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes, en qué categoría lo vamos a poner. Así que sirva esto, ¿verdad? Para nosotros poder buscar en nuestras diferentes especialidades el conocimiento y poderlo diseminar también, de que existen estas tablas, que existen estos algoritmos. A lo mejor mi pacientito que veo que no progresa, déjame investigar si a lo mejor esto es lo que tiene. Y a los padres que me puedan estar escuchando igual, tráiganlo a colación, que se hable de eso. Si usted sabe que sí, yo creo como que estuve tomando y veo que mi niño no está bien, mencióneselo a su médico primario, a su pediatra, que quién sabe por ahí va la cosa. Señores, a Elizabeth, a Edwin, a Luz, a Bianca y a Evelyn, señores, muchas gracias. Hay muchas preguntas, pero no podemos abusar de ustedes, de su tiempo. Ustedes han sido tan generosos en comunicarnos cosas que no sabíamos. Y en verdad que ha sido una hermosa noche. Ha sido un intercambio gratificante en todo término. Yo los felicito a todos. Ya los que nos acompañaron por igual. Manuel Cepeda, Carmen, todos. Ustedes están recibiendo, las estoy recibiendo yo. Miles de felicitaciones para ustedes. De verdad que ha sido gratificante, ha sido aleccionador. Y un abrazo fuerte, porque así se hace patria. Es con el aporte, es con la educación. La única forma de nosotros salvar a una generación de tarados y de dañados y de criminales, y después nos quejamos si cada uno de nosotros nos pone el granito de arena. Ah, yo debí. Doña Giralda, queda usted para despedir.
No tengo palabras. La verdad que ustedes han dado muestra de todo el conocimiento que tienen y lo han hecho de una manera muy llana, muy simple, y yo creo que lo que usted dijo ahora es lo correcto. Vamos a unirnos y darle a este país por lo pronto la oportunidad de tener más conocimiento, porque muchas veces beben por desconocimiento, pero ahora es nuestra responsabilidad comenzar esta tarea de prevenir, de alertar, y yo creo que, bueno, ya ustedes, lo siento mucho, no tenemos los $100,000, pero sí creo que podemos crear un equipo para empezar a acercarnos a las escuelas y, como usted bien dijo, licenciado Polanco, a los profesores, en fin, a todos. Todos necesitamos del tener el conocimiento para evitar, para que tengamos un futuro, para que tengamos una niñez más saludable. Son dignos de tener una vida sana. La familia debe de vivir en salud. Y no quiere decir que estemos libres de enfermedades, pero sí vivir de una manera más saludable y que nosotros están en nuestras manos el poderlo prevenir. Gracias a todos. Gracias. Un aplauso. Le daría besos, abrazos, porque de verdad hemos logrado lo que queríamos. Impactar a una población que no fue todo lo que queríamos, pero sí fueron bastantes los que entraron a este webinar. Gracias, Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, doña Giralda. Muy buenas noches. Gracias. Quería pues agradecer antes de terminar al Ministerio de Salud Pública, la persona del licenciado Elías Tejeda, quien es encargado del programa de alcohol y drogas del Departamento de Salud Mental. Gracias porque estuvo ahí apoyándonos y recomendándonos cómo encaminar este conversatorio. A FEM Dominicana, también a la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y a todo el equipo de Fénix, de Fundación Fénix, que sin ellos, sin nosotros, no fuera posible, doña Giralda. Miguelina. Miguel. Sí, doctor. No me deje la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. En la persona de Evelyn. Así mismo es. Dígalo usted, doctor. Dígalo, por favor. A la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, en la persona de su presidente, Evelyn Lora, que es neuropediatra. Así mismo es. Muchísimas gracias a todos.